Saludos amigos de Mundo Latino FM, estamos nuevamente en Buenaventura donde queremos encontrar respuestas al gran interrogante que hace unos días nos trazamos acerca de cuál es el devenir, cuál es la situación real de la juventud en Buenaventura. Seguimos buscando respuestas a esa gran inquietud que planteamos hace unos 15 días y tiene que ver con los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de Buenaventura? ¿Qué hacen los jóvenes de Buenaventura? ¿Hay realmente falta de oportunidad, o puedo decirlo así de una manera, o es pereza de los jóvenes porque no se ve el recambio, no se está viendo el recambio? Hoy estamos aquí y en la búsqueda continua de esa respuesta hemos abordado a un joven de Buenaventura, un joven líder, un joven estudiante como muchos, un joven que está marcando la pauta y puede servir de ejemplo para muchos en la medida en que así lo valoren. Un joven con el que vamos a hablar, no por los hechos recientes, porque eso no puede valer mucho la pena, pero si lo analizamos bien, no vale la pena en la medida en que es una cosa que viene de hace rato, ¿no? Una cosa que se sabe, simplemente es un decirle algo más a alguien más. Estamos esta vez con Leonard Rentería Vallecilla, a quien le decimos gracias por habernos posibilitado esta entrevista, porque la verdad anda un poco ocupado, digámoslo así, ocupado en sus quehaceres. Le decimos gracias nuevamente y bienvenido, Leonard, a Mundo Latino FM. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer poder estar en este espacio con Mundo Latino FM, poder compartir y conversar alrededor de temas que para mí y para el resto de la audiencia creo que es importante en la medida que configura toda una realidad, pero también toda una posibilidad de mirar cómo se encuentran diferentes argumentos frente a una realidad concreta que es la de los jóvenes. Claro que sí. Esta es una conversación, un diálogo en el que vamos a tocar lo familiar, lo divino, lo humano, lo inhumano, porque también existe lo inhumano. Y queremos preguntarle inicialmente, Leo, ¿de dónde vienes, Leo? Tus orígenes. Yo soy, como lo he dicho, hijo de Ulises Rentería. Él nació en Buenaventura, en la zona rural, exactamente en el río Anchicayá. Mi mamá, María del Socorro Vallecilla, nació por allá en el Nariño, en algo que se llama Tapaje. Entonces, en un momento de la historia ellos se encuentran aquí en el Pacífico y pues se encuentran, ya mi mamá con una hija, mi papá con 3 hijas, y luego ellos hacen familia y logran tener 3 hijos, de los cuales yo soy el último, nacido en Buenaventura, en su zona urbana, un 26 de octubre. Y pues desde allí tuve la posibilidad de criarme en esta ciudad, en el barrio San Francisco de Asís, que es donde nací, donde crecí y he vivido gran parte de mi vida. Pues ahora estoy alejado de ese sector, pero allá es donde están como mis orígenes y mi razón de ser y de existir también. Claro, o sea que jugó pelota en la lluvia. Pelota, hacer casitas en el barro, irse de pesca al manglar, aprender a nadar con los 2 tarritos que uno hacía acá con la piolita, entre montones de cosas, las motocicletas que se hacían en el barro, porque no había que comprar motocicletas, entonces la imaginación nos llevaba a hacer una tablita con 2 palitos y poner un palo así, con 2 palitos así atravesados y a jugar como a la moto, que eran los juegos como propios de ese tiempo. Bañó en la lluvia. A propósito de bañar en la lluvia, aquí en Buenaventura la gente tiene que bañar en la lluvia porque no hay agua. 50, ¿cuántos años tiene Buenaventura? 400 y pico. 400. Y no hay agua, no hay un servicio de agua digno. No hay un servicio de agua digno. O sea que usted bañó en la lluvia también. Sí, yo también bañé en la lluvia. Y hace poco bañamos en la lluvia en una actividad que tuvimos en Gamboa, en la ciudad de Nueva Buenaventura. Entonces se vino el aguacero y había que hacer la jornada deportiva. Entonces dijimos, bueno, o nos quedamos a esperar a que baje la lluvia, o junto con los chicos nos metimos al aguacero. Entonces mi compañera Nereida y mis demás compañeros empezamos a quitarnos la ropa y nos metimos bajo la lluvia a jugar fútbol con los niños y los adolescentes. Y eso fue más gratificante aún porque se siente uno que no hay límite para hacer lo que uno le gusta. Claro, esto no va a causar roncha porque es una realidad pues de apuño, que aquí la gente tiene que bañar en la lluvia para que haya
para su aseo, ¿no? Sí. Tiene que utilizar la lluvia para que haya posibilidad de aseo personal y cosas de la casa. Claro, nosotros le pagamos Hidropacífico, pero el que nos da el agua es San Pedro. San Pedro, qué bueno. Lamentablemente es así. No se revierte eso, Leo. ¿Y tu escuelita? Bueno, yo estudié, yo recuerdo que yo empecé cuando yo aprendí a leer y a escribir en la casa. Mi papá siempre llevaba como periódicos, entonces él empezó como a enseñarme a leer, a distinguir las letras. Y cuando yo entré al colegio, a la Juan José Rondón, Institución Educativa Juan José Rondón, yo entré y mi papá pretendía meterme en pre-kinder. Entonces cuando yo entré, la profesora dijo, no, es que él no está para que lo metan en pre-kinder, él lo tienen que meter de una vez en primero. Entonces a mí me metieron de una vez en primero de primaria. Primero adelantado. Sí, porque pues yo sabía ya leer, entonces me metieron en primero de primaria y ahí empecé mi recorrido escolar y siempre me fue bien. La Institución Educativa Juan José Rondón, el núcleo Juan 23. Sí, ahí empecé. Siempre tuve buenas calificaciones. Yo era muy rebelde, ¿no? peleón, no. Era rebelde, peleón en la calle, pero en el colegio tenía una meta y siempre cuando me preguntaban, yo decía, yo vengo aquí a estudiar, no a ser amigos. Entonces yo era como que dedicado a estudiar. Claro. Y además porque mi mamá trabaja en casa de familia, lavando ropa, y yo decía, lo mínimo que uno debe hacer es responder ese sacrificio que hace mi mamá y que hace mi papá. Qué bueno. Se supone que ahí terminé el bachillerato. Sí, también me gradué ahí, pasó algo bonito, y es que yo siempre he sido, tengo como esa chispa de la revolución. Entonces pasaba que si un compañero llegaba tarde por alguna razón, entonces yo salía como a defender que por qué lo dejan afuera o esas cosas. Entonces siempre como para algunos profesores como que era el que jodía, el que molestaba. Un rebelde sin causa en esa época. Bueno, no tanto sin causa, no, porque cuando uno veía que un compañero hacía el esfuerzo para llegar y llegó tarde, porque a veces uno demoraba la comida en la casa, uno se venía caminando, entonces yo decía, pero ¿cómo lo van a dejar afuera? Se acaba de sonar el timbre y puede entrar. Entonces, como esas cosas. Y entonces en 11 pasó que la profesora Yaniro me dijo, estaban como cuadrando el tema de repartición de medallas, esa cosa como que tú no te vas a ganar ni una medalla, entonces como algo así. Entonces yo me sorprendí mucho porque cuando llegué a Lola Melona resultó que me dieron o me gané con mi esfuerzo, porque así fue, la medalla de la excelencia, de excelencia académica, y fue grandioso para mí porque fue un regalo para mi mamá, o sea, estarme graduando con una medalla de excelencia, con reconocimientos por mi trabajo como buen estudiante, para mí eso fue muy gratificante. Claro que sí. ¿Qué sigue ahora? ¿El estudio? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo ahora en la actualidad estoy estudiando psicología en la Universidad Antonio Nariño, estoy en 6º semestre. A diferencia de lo que dicen, que es que a mí que dicen que ya soy psicólogo y que me la pagó el gobierno, pues no, yo estudio psicología y no me la ha pagado el gobierno. Yo tengo una beca, que soy licenciado y nombrado por el magisterio, también es falso. Entonces yo tengo una beca de la Fundación Gases de Occidente, que no me la gané por amistad con nadie, sino porque ellos desarrollaron un proyecto con jóvenes en Buenaventura y yo estuve en el componente de becarios y pude acceder a esa beca que me he ganado y que he sostenido con mi promedio académico. Claro. En lo social, ¿cómo va? Bueno, en lo social, pues decir que en lo social yo vengo casi desde que tengo 13 años, porque entré en un momento fundamental de mi vida, era que yo estaba como en una situación de esas, de agresividad, cuando uno es adolescente agresivo, y como que sin en qué ocupar el tiempo libre, y conocí a alguien, un amigo que me llevó a un grupo de danza y me metí a ese grupo de danza a aprender a bailar. Y después del grupo de danza terminé siendo parte del grupo de jóvenes. Y en el grupo de jóvenes empezamos a trabajar temas como que derechos humanos, temas de territorio, otras cosas. Y por ahí me fui, entonces ya empezaron a mandarme y a mandar a mis compañeros que a Bogotá, a Medellín, a capacitaciones de derechos humanos en todo el país, algunas cosas de comunicaciones en todo el país. Entonces me empecé a recorrer casi gran parte del país, por eso conozco muchos lugares del país, porque empezaron a mandarnos a nosotros a formación. Y desde ahí pues empecé en lo social y siempre me gustó y creo que así como yo tuve la oportunidad que alguien me rescatara, porque si no me rescatan en ese momento a los 13 años, no sé qué sería de mí hoy. Entonces dije, no, hay que revertir y devolver lo que han hecho por uno. A propósito, bendita lluvia, está lloviendo, bendito sea Dios, porque es que si no llueve en Buenaventura, ¿qué hacemos? Difícil. La gente no se baña. Difícil. La gente no se baña. Ahí va la cuñita pues para que la gente se ponga las pilas a esperar o a exigir un servicio digno de agua. Cuando dices comunicaciones, ¿ha hecho radio alguna vez?
Bueno, radio, por supuesto, radio he hecho. En algún momento hice, en Chimía había un espacio donde fui, pero sí, estuve en mi casa, que ahí empecé a hacer unas cosas, a aprender, Antena 1 Radio, claro, que fue la casa donde también tuve la oportunidad de conocer mucho, de compartir con grandes compañeros, claro, como el compañero aquí presente, que ahora es Mundo Latino, pero ahí estuve también. Claro. Mi voz se escuchó allí desde ese escenario tan importante y tan valioso para no solamente los colombianos, sino la gente del exterior, que también escuchaba y escucha ese espacio. Bueno, la lluvia nos está avisando, estamos en un sitio destapado, nos sentimos muy bien, al menos yo me siento muy bien con la lluvia, y pienso en la gente, sin agua en las casas. ¿Quiere que nos metamos un poquito a la situación social de Buenaventura, Valle del Cauca y Colombia? Sí, sería importante, claro. ¿Cómo ves tú todo esto que se está gestando desde aquí hacia el exterior, desde Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia? La situación es compleja, súper compleja, porque empezamos hablando de que, bueno, tenemos para Colombia el puerto más competitivo de América Latina, uno de los puertos más grandiosos, un puerto que le da cualquier cantidad de dinero al país, que le genera cualquier cantidad de dividendos al departamento, y eso lo hablamos y lo decimos así a boca llena, pero debería darnos hasta vergüenza hablarlo a boca llena en una ciudad o en un distrito como este, que ni siquiera después de 475 años no tiene ni siquiera agua potable, al menos ni 6 horas, porque es que no llega ni a 6 horas, no tiene agua potable, una ciudad con falta de oportunidades. Y solamente si hablamos en cifras, hablemos solamente en cifras, casi el 63% de su población en situación de desempleo. Según Medicina Legal, han asesinado entre 1999 y 2014, han asesinado 5.047 personas, de las cuales 2.120 han sido jóvenes. 2.120. Cifras concretas. Se han cometido 21 masacres, de las cuales 261 personas han sido asesinadas, equivalentes a esas 21 masacres. Además de eso, ahí se han cometido casi aproximadamente, hay un reporte de aproximadamente 548 personas en situación de desaparición forzada, que han sido desaparecidas forzadamente, y más de 127.000 personas que han sido desplazadas internamente, solamente para hablar de cifras. Todos pobres, personas que viven en las zonas que están determinadas para el desarrollo, ya sea portuario o de megaproyectos. Que el problema no es que haya megaproyectos en la ciudad, porque no nos oponemos al desarrollo empresarial, sino a la sevicia y al odio y a todas esas estrategias que utilizan para arrancar a la gente de su territorio, porque es que ni siquiera hacen la consulta previa. Entonces las cifras terminan hablando solas, y terminan hablando de un tema no solamente que incluye lo local, lo departamental, sino también lo nacional. O sea, hay un racismo estructural. Para empezar, hay toda una estrategia de empobrecimiento. Es que la gente no es pobre, la gente la han empobrecido y la mantienen en la condición de empobrecimiento para que no tenga capacidad ni siquiera de poder exigir mejores condiciones. Es que no es día gratis que una persona en un territorio X que está determinado para tal cosa, resulte que esta persona no tenga acceso a los servicios públicos de calidad, para empezar. Que esa persona le lleven la violencia allá. Que no le den oportunidades. Eso genera que la persona viva en esa condición, y la someten a vivir en esa condición. ¿Para qué? Para que esa persona sea dependiente cada 4 años de los 20.000 pesos, y esa persona no piense en evolucionar mentalmente. Lo mismo tiene que ver con la educación, que la educación es uno de los factores que determina más el empobrecimiento. ¿Y lo determina por qué? Porque la educación no está enmarcada en poder generar una etnoeducación que le permita al negro del Pacífico conocer su territorio, valorar el territorio como el espacio de vida que él mismo construyó. Entonces aquí nadie quiere el territorio, por lo contrario, la gente arroja basura, la gente no estima el territorio, pero eso también hace parte de la estrategia. Si yo hago que la gente odie su territorio, que no ame su territorio, pues sencillamente la gente le va a dar igual lo que pase con el territorio. Y aquí pasa eso, o sea, la gente no valora su territorio y no lo defiende porque no sabe o no tiene un concepto o no tiene una convicción sobre ese territorio. Pero no es porque la gente lo quiera muchas veces, es porque lo ha determinado el actor
determinante, ya sea gubernamental, la empresa o quienes se reúnen para lograr que el pobre siga ya sometido a la pobreza, porque también es una estrategia para poder manipular y oprimir al pobre. Algo sistemático. Exactamente, esto es un tema sistemático y lo difícil es romper con ese sistema, romper con esa sistematicidad que lo que hace es generar más pobreza, porque es que por lo menos hoy hablamos del acceso a la educación, pero hay que decir la pertinencia de la educación en el sentido que la educación le permita al joven liberarse para ayudar a liberar a sus hermanos. Es que ese es un punto importante de partida, ese es un punto al que se va a hacer hincapié. O sea, no podemos pretender que Buenaventura se transforme si la educación no se transforma, si no se transforman los servicios, si no se transforman las oportunidades, porque le estamos diciendo a la gente, como no se transforman los servicios, la gente se acostumbra a que tiene que vivir siempre así. Entonces, como no se transforman las oportunidades, pues la gente vive a gatas creyendo que oportunidad, y le dicen este discurso después: es que el pobre es difícil acceder a superarse, el pobre es difícil porque está en otras condiciones. Entonces también condicionan la mente del ser humano, la mente del joven bonaerense o de la persona, para que esa persona diga: es que yo no tengo posibilidades de salir adelante. Pero eso tiene un objetivo, porque si los negros del Pacífico y de Buenaventura no formamos y empezamos a tener una mente crítica y argumentos sólidos, ellos saben que nos liberamos y no van a generar sus políticas de odio, de racismo, de opresión aquí. Pero a ellos no les conviene eso. Por eso atacan la educación. Por eso también tiene mucho que ver con que la educación sea como es aquí, y no porque no tengamos buenos docentes, sino porque le limitan la posibilidad al docente que es bueno para que pueda desarrollar su trabajo como lo debe desarrollar. Ejemplo, aquí está con un caso que ha pasado en el INETERPO. Someter a un profesor a que a las 5 de la tarde en la oscuridad esté dando clases porque el contratista no dejó instaladas las lámparas como debiese ser. O sea, eso tiene también un mensaje de fondo, y un mensaje de fondo que a veces no logramos entender, pero que es claro y contundente. Entre menos posibilidades demos para que la educación sea de calidad y sea una educación integral, pues eso va a facilitar más que los muchachos no le cojan amor a la educación, que los profesores tengan que decir: mierda, pero es que yo qué voy a dar aquí, yo voy a dar lo que pueda porque es que aquí no tengo las condiciones. Entonces, no dan las condiciones es con un objetivo: que el negro del Pacífico siga sometido a ese tema de la exclusión, a ese tema de la estigmatización, porque es precisamente eso lo que buscan cuando hacen este tipo de ejercicio. Y es que eso no es gratis, es un tema de que el sistema quiere seguir oprimiendo y sabe cómo hacerlo, y sabe perfectamente cómo estudia psicológicamente un pueblo, claro, para poder atacarlo y mantenerlo en estado de empobrecimiento. Como vamos para todo el mundo, escuché hace un momento INETERPO. Hay personas que seguramente no saben qué es INETERPO en Buenaventura. Bueno, el INETERPO es la institución educativa Teófilo Roberto Potes, educación de carácter oficial de Buenaventura, una de las instituciones donde se han graduado grandes personas. Ahí estudió el doctor Héctor Copete, han estudiado personalidades de la ciudad y amigos que hoy, si se hace un paralelo, uno ve la diferencia entre el antes y el ahora. Se ve la diferencia porque lamentablemente este tema de que la educación se ha convertido en una mercancía, y triste que hay veces hayan docentes que se presten para este tipo de situaciones. Eso es muy triste, de verdad. Vamos como cayendo. Falta de oportunidad, pereza. Yo digo que el negro del Pacífico ha sido un negro trabajador. Siempre han dicho que es que somos perezosos, pero nosotros tenemos nuestros tiempos, ¿no? Entonces, han hecho una serie de situaciones que son las que han determinado que la gente se comporte de X o Y manera. Y eso también es estratégico, porque jugar con el comportamiento del individuo, cuando desde la psicología yo sé cómo dominar al individuo, cómo generar cierta conducta, eso hace que el individuo marche exactamente en la conducta que yo quiera que marche. Es la condición, el condicionamiento que llamamos en psicología, cómo condiciona una comunidad para que marche exactamente en el orden de lo que yo quiero, de lo que yo establezco. Yo digo que aquí hay falta de oportunidades. Falta de oportunidades en la medida que al negro de aquí no le han permitido acceder a otros espacios, no le han permitido contar con otras oportunidades. Y lo digo en toda la amplitud de la palabra, que en toda comunidad, en todo territorio, que hay gente que ahí tiene pereza, pues pereza la tienen los mestizos, la tienen los indígenas, la tiene cualquiera, porque la pereza no es que esté ligada a los negros, no, porque es que es otra cosa. En Bogotá también tendrán pereza los bogotanos en algunos momentos, porque la pereza hace parte también
de todo ese tema que compone el ser humano, de ese tema que inclusive tiene que ver hasta con lo biológico. Entonces eso no está ligado al negro, sino que al negro, como es negro y lo discriminan, ese sí es perezoso. Entonces ese sí le ponen todos los calificativos para justificar también que es que nosotros estamos generando las oportunidades, pues diciendo que damos las oportunidades, pero es que ellos no las cogen. Yo le digo una cosa, cuando yo pongo a competir a un negro de acá, a un negro que sabemos cómo es su educación, a competirlo con un mestizo o otra persona del interior que ha tenido otras posibilidades de educación, oye, la competencia es desigual. Y es una competencia desigual no porque el negro escogió que fuera desigual, sino porque la forma como lo han educado hace que sea desigual. ¿Por qué? Porque sencillamente al de acá le hemos dado todas las condiciones para que estudie, para que se capacite, para que haga esto, para que lo haga con toda la calidad. Y al de acá no ha tenido, sino que le ha tocado esforzarse para aprender. Y muchas veces tener que acceder a otros espacios para poder aprender mejor. Entonces ahí nos ponen a competir, y después cuando nos ponen a competir con el otro, que sí tiene la opción de formarse, entonces nosotros no vamos a hacer a la oportunidad porque no tenemos las competencias muchas veces para hacerlo. Y los que de alguna manera ganamos competencia lo hemos ganado en escenarios diferentes al que da la educación. Yo recibí una buena educación en mi colegio, pero cuando salí y empecé a recorrer el país en espacios de formación, entendía que mis docentes habían dado mucho, pero que lamentablemente tenía demasiados vacíos y empecé a tratar de llenarlos, empecé a leer, empecé a tratar de escribir, empecé a coger libros, a rodearme de gente profesional para poder fortalecerme, pero no todos tienen la posibilidad que tenía yo de salir de la ciudad con todo pago para ir a un taller y aprender de esto y de lo otro, no todos tienen esa oportunidad. Entonces, generemos oportunidades. Si se generan las oportunidades, podemos decir, es que ellos no accedieron, pero yo pregunto, ¿cuáles son las oportunidades que hay aquí? Aparte de las oportunidades que lamentablemente brindan los grupos armados, diciéndole al muchacho de pronto le puedo dar 600.000, 400.000 pesos, y que lamentablemente llega una oportunidad del grupo armado antes que llegar una oportunidad del Estado. Eso es ilógico en una realidad como la nuestra. Y es ilógico porque ¿cómo es posible que un grupo ilegal pueda ofrecerte 500.000 pesos para que suplas una necesidad y a partir de ahí te enroles allí y el Estado no dé ni siquiera las garantías para que tú tengas una opción laboral? O sea, no cabe en ninguna cabeza. ¿Alguna persona en este recorrido que hemos hecho por el Pacífico, por Buenaventura, nos decía que puede faltar sentido de pertenencia? En eso sí estamos de acuerdo. Hace falta sentido de pertenencia de nosotros. Y sobre todo hace falta más sentido de pertenencia en quienes han salido de la ciudad, se han educado y tienen ya un panorama amplio, sobre todo en nosotros, ni siquiera solamente la gente más empobrecida, porque la gente más empobrecida la trabajan para que se empobrezca y siga allí. Lo triste es cuando no hay sentido de pertenencia en el que salió, se educó afuera y no es capaz de regresar a devolver, porque el sentido de pertenencia nos debe llevar a formarnos para venir a ayudar a liberar a nuestra gente. Revertir. Claro, pero es que, o sea, no podemos pretender que es que la gente lamentablemente, sin justificar, porque también hay hay personas que no las mueve nada, ni un vientarrón, y están ahí como echados a la diabla y no quieren reaccionar, cuando ven todo que se les viene encima no reaccionan. Hay de ese tipo de gente, pero en la mayoría hay gente que está allí como que a la espera de que alguien se convierta y le lleve un mensaje de liberación. Cuando nosotros trabajamos allá en los sectores Pampa Linda, San Francisco, uno se encontraba en los barrios, uno se encontraba muchachos que, mira, hay unas pruebas reinas, muchachos que eran diferentes y cuando empezaron en el proceso de formación, ellos mismos se atreven a decir es que, o sea, yo no puedo creer lo que hoy soy, pero lo que es porque un proceso de gente que dijo hay que meterle la mano, hay que hacer algo por esto, gente que se formó para devolver. Claro. Y ellos ayudaron a que su comunidad pueda reaccionar. Ahí coge sentido la vida, claro, ¿no? Claro, y entonces el sentido de pertenencia debe ser por parte de todas las comunidades, pero ¿cómo hacemos para que la comunidad de bonaerense, sobre todo sus académicos, sus profesionales, logren generar espacios de formación para revertir lo que aprenden, para generar, porque ellos ya deben de tener más sentido de pertenencia que nadie, pero hay veces lamentablemente los que menos sentido de pertenencia tienen, hay veces los que se forman, porque piensan en un tema particular. Y está lo colectivo, porque en lo colectivo es donde se desarrolla todo. Yo soy porque los demás son, si los demás no son, yo no soy, porque es que el individualismo no tiene ningún sentido, en la medida que por lo menos yo necesito del tendero, necesito del chofer, necesito del docente, necesito del que me vende los zapatos. Claro.
Si yo fuera solo, ¿quién me suple las otras cosas? Tú me das, yo te doy. Exactamente, es un tema de colectividad y no nos podemos seguir pensando solamente como individuos. Claro. Es un tema de colectividad, más allá de que yo ya tenga mis garantías, de que tenga mi casa, mi dinero, todo. O sea, no podemos ser tan egoístas de poder vivir un mundo donde solamente pensemos en lo individual. Porque la razón y la creación de este universo no se hizo con el objetivo de que fuera para individuos, sino para colectividades. Por eso el mundo es como es, porque no es un mundo individual. Todo esto nos lleva a pensar entonces que los jóvenes sí están estudiando y hay buenos claustros educativos superiores aquí en Buenaventura, pero entonces viene el otro interrogante: ¿para qué estudian? ¿Se van entonces? ¿Se fugan los cerebros, los talentos? Pues muchos profesionales cuando estudian se van. Y casi un porcentaje interesante cuando viene a formarse en maestrías se creen, perdón la expresión, como que la última Coca-Cola del desierto. Entonces hay veces le da como cosa tocar a la gente y cuando vienen a sus funciones públicas entonces se creen de mejor familia. Siendo que entonces, jugó en el barro allá. Sí, un barrialero más como nosotros. Entonces básicamente nos quedamos en ese punto, o sea, debemos empezar a avanzar y a mirar cómo generamos niveles de pertenencia por lo nuestro, por Buenaventura, por su gente también que hace parte de lo nuestro, y eso es importante que empecemos a profundizarlo, que empecemos a interiorizarlo. ¿Cómo hacemos para jugar un papel de líderes desde lo que hacemos, desde nuestras casas, desde nuestra formación, desde la academia? Porque también a la misma academia le hace falta, no tiene niveles de pertenencia por esto. Porque es que la academia las universidades están alejadas y de espaldas a la realidad social. Por ejemplo, uno le reclama a las universidades que están en el territorio, a la Universidad del Valle, por ejemplo, ¿cuál es su responsabilidad social con Buenaventura? ¿Cuáles son los niveles de verdaderamente de tener sentido de pertenencia por esta tierra? La Universidad Antonio Nariño, donde yo estudio también. O sea, ¿cómo hacemos para que los profesionales también empiecen a investigar y a proponer? Porque es que la academia debe investigar y la academia debe proponerle a los gobiernos de acuerdo a sus investigaciones. Mire, es que hemos identificado desde el tema de psicología estos factores en la sociedad para que a la vez el tomador de decisión, los gobiernos puedan contemplar esa como una opción porque hay alguien que se está estudiando el contexto y eso debe hacer la academia. Y le agrego algo: no poner tantas trabas a la gente pobre para que acceda a la universidad a prepararse. Por supuesto que sí, porque aquí hay un tema de que, o sea, no tiene sentido. En una tierra como esta, con todas las condiciones que vive la gente, pues, o sea, hay gente que lo ponen a dar vueltas, hay universidades especializadas en ponerlos a dar vueltas y vueltas, y llega un momento que el muchacho tiene que decidir lamentablemente entre o la educación o me voy a trabajar, y hay muchachos que, yo tengo un compañero que hace poco entró a la Valle, y entonces empezó el procedimiento, vieron avisarle de un procedimiento que no alcanzó a hacer porque no le avisaron, y cuando voy a clase un día cualquiera no aparecía en los listados, y resultó que ya no puede ir más a clase porque es que sencillamente no había hecho un pasito y por ese pasito hoy no puedo continuar su carrera, iba a entrar a primer semestre. Entonces, o sea, no pueden poner barreras a la gente que se quiere formar y ser como tan enmarcados en las barreras, menos en una sociedad como esta. Tampoco es que vamos a permitir que todo el mundo haga lo que le dé la gana, pero por favor, no ponerle trabas y barreras a la gente para que sea la educación. Bueno, Leonard, buenísima ilustración. Entremos a un campo que creo que donde vas a nadar como pez en el agua, y es lo cultural, que tiene que ver, claro que sí, con todo lo que hemos hablado hace un rato, venimos hablando, pero en lo personal, en lo específico, en lo que tú estás viviendo. Y en esta respuesta espero nos hables de Benildos. Bueno, primero empiezo hablando del compañero Benildo Estupiñán. Yo pienso que aprendí mucho del compañero. Él lo conocí, él hacía parte, cuando yo les conté que hacía parte de un grupo de danza, que luego estaba en el grupo juvenil, él hacía parte en ese entonces de algo que se llamaba la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Entonces ellos facilitaban los escenarios de formación con jóvenes. Y yo estaba ahí enmarcado, pues él fue maestro mío en muchas cosas, leo mucho de lo que sea él, pues me empezó a sacar a cosas al interior del país y un encuentro que hubo por fuera del país, que él confió en que yo era la persona indicada para ir por jóvenes de Buenaventura, y tuve la opción de ir a Italia a algo que se llamó Encuentro de Territorio y Vida, que era hablar básicamente de los derechos al territorio y el derecho a la vida con gente de todo el mundo, la India, Afganistán, Pakistán, gente de toda Europa, o sea, de todos los continentes había gente, habíamos más de 500 personas participando de ese encuentro y dentro de esos también yo. Luego él
crea la Fundación Rostros y Huellas, donde yo fui también socio fundador, y juntos como empezamos a encaminar eso. Ya en el camino, yo soy artista, yo soy rapero y pues me gusta la poesía, entonces en el camino ya como que uno se va perfilando más por lo que le gusta. Entonces como que Rostros y Huellas fue la escuela para aprender mucho, pero en un momento con otros compañeros, bueno, ya es el momento de también generar como un espacio más desde donde uno pueda desarrollar lo que uno hace y le gusta. Y allí nace hace 6 años la Asociación Cultural Rostros Urbanos, que es la asociación que yo hoy represento legalmente, una asociación que se ha pensado 3 cosas fundamentales. Una es todo el tema de pensarse la formación para la prevención, que consiste en generar estrategias de formación desde lo artístico que permitan que los adolescentes y los jóvenes ocupen el tiempo libre aprendiendo graffiti, aprendiendo breakdance, baile, pues aprendiendo técnicas para ser DJ, pero además aprendiendo todo el tema de composición musical, entre otras, todo el tema de arte, muralismo, todas esas cosas. Pero eso va acompañado de la formación política, que es dar herramientas en derechos humanos, análisis de contexto, derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos, sociales y culturales. Entonces lo que hacemos es utilizar el arte para que nos permita que los muchachos aprendan de todo eso y aprendan temas de liderazgo y participación. Entonces, los temas de formación política son los insumos que utilizan ellos para hacer a través del arte manifestarlo. Entonces, con la música hablan de sus derechos humanos, con el graffiti pintan sobre la realidad que viven. Por ejemplo, con el DJ pues saben cómo mezclar esas canciones que hacen los raperos y que van en orden a su realidad. Y con el tema de breakdance es como utilizo también el cuerpo como ese escenario de manifestación de lo que siento, de lo que soy, lo que significo. La otra línea de incidencia política y social. En la política, buscar que los gobernantes puedan tomar decisiones a favor de los derechos de la gente y cómo incidimos para que eso pase. Y en la incidencia social, cómo hacemos que la gente se empodere de sus derechos para que empiece a exigirlos. Y la última línea es como comunicación e investigación. Tratamos de comunicar lo que hacemos hacia afuera, pero internamente cómo establecemos una comunicación amena, de hermandad, que nos permita desarrollar un buen trabajo. En investigación estamos un poquito cortos, nos estamos pensando cómo investigar las transformaciones culturales, entre otras. Pero pues yo soy un ser cultural básicamente. Claro. ¿Quiénes tienen acceso a Rostros y Huellas? Rostros urbanos. Rostros urbanos. ¿Quiénes tienen acceso? Bueno, primero, el Rostro Urbano es un combo compuesto por 10 jóvenes, dentro de los cuales 4 son mujeres. Para nosotros sería una dicha que fueran más mujeres y estamos tratando de incentivar la participación de la mujer, porque pues ese es un tema complejo, porque es que ahí tiene que ver hasta con el mismo tema del patriarcado y el machismo, ¿no? Porque siempre la mujer tapa la cocina, entonces la mujer ha sido de pocos escenarios de participación y nosotros estamos tratando de que las mujeres participen más activamente en eso. Son un equipo de 10 personas, pero Rostro Urbano es una plataforma abierta para que otras organizaciones puedan articularse con nosotros, así como lo hemos venido haciendo con organizaciones como Pro y Paz, la plataforma Acción Joven, los jóvenes de Jóvenes Unidos por el Bienestar del Calima, entre otros. Entonces es como una plataforma abierta donde la gente puede venir, tenemos la calidad de socios fundadores los que lo fundamos, por la calidad de socios voluntarios los que quieran participar en actividades concretas de la organización. Tiene su talento, entonces voy a ver si puedo desarrollarlo allá o recibir apoyo para desarrollar mi talento en Rostros Urbanos. Claro, nosotros pues antes teníamos un estudio de grabación donde tratamos de grabar la música. Ahora lamentablemente no tenemos estudio, pero estamos haciendo todas las gestiones para poder contar con un estudio que facilite un espacio donde los muchachos puedan grabar su música. Ahora todo esto se mueve por proyectos, lamentablemente, y pues usted y muchos saben que aquí la alcaldía, cuando tú vas con cualquier carta, la primera respuesta es que no hay recursos. Y entonces uno dice, bueno, nunca hay recursos, pero yo digo que el que dice no hay recursos no quiere ayudar. Yo siempre suelo decir eso, el que dice no hay recursos no quiere ayudar. Pobres en gestión. En fin, vamos a ir recalando en un tema que es inevitable tocarlo, porque es un tema local, regional, nacional y por supuesto un tema mundial. Proceso de paz. Es un tema amplio, complejo, y creo que a pesar de su amplitud y su complejidad, necesario. No vamos aquí a abogar o a decir si sí o no, simplemente vamos a tocar el tema proceso de paz. Tú en tu corazoncito y en tu mente sabes
lo Sí, que ¿cuál quieres. es mi opción? Yo en mi mente y en mi corazón sé lo que quiero, el camarógrafo en su mente y en el corazón saben lo que quieren, ustedes también. Así que no vamos a tocar el tema del sí o el Claro, no, eso vamos no. a tocar el tema proceso de paz. Claro, y además porque yo siempre digo que no entiendo por qué todo se parcializa con un sí o con un no. O sea, es una discusión que hay veces se convierte en absurda. O sea, no podemos parcializar las cosas. Hablemos del proceso como tal. Y es importante. Primero, hay que reconocer que todo proceso de paz o cualquier proceso nunca va a ser algo completo ni terminado. Hay que empezar por allí. Nunca va a ser algo completo ni algo terminado. Porque los procesos, hablando de proceso de paz concretamente, corresponden a unos intereses. Intereses de los estados, de los gobiernos e intereses de las guerrillas. En este caso estamos hablando de dos intereses. Claro. Dos intereses, por parte del interés de un gobierno que cree que debe dársele otro paso desde una mirada, no sabemos qué hay más de profundidad, hacia el cese de fuego de una agrupación armada. Y acá una agrupación armada que pues también tiene unos intereses Que quiere unos espacios. y que quiere unos espacios también dentro del territorio y que se sientan a negociar Creo que es elemental, ¿no? para poder la dejación de armas. Eso es más sencillo que una regla de tres simple. Por supuesto. Entonces, ahí pues lógico, si cualquiera dice que hay intereses, pues intereses hay en todas partes. Los intereses son, o sea, los intereses hacen parte, inclusive son como hasta una necesidad, porque hace parte, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué le interesa a usted? Y cómo negociamos desde sus intereses y mis intereses para ponernos de acuerdo hasta dónde logra llegar esto. Y básicamente yo digo que el proceso de paz es una suma de intereses donde en base a los intereses de cada sector y unos intermediarios que es la sociedad civil, los que tienen la posibilidad, antes la posibilidad de participar en la Habana y poner sus puntos de vista. Entonces, intereses de aquí, intereses de intermediarios, intereses del gobierno, FARC, gobierno y pueblo, que interviene desde el tema de cómo intervinimos los afros con nuestras representaciones, que hayamos querido o no estuvieron allí, los indígenas con sus representaciones, las mujeres con sus representaciones, y entonces ponen unos puntos de vista, cada cual con sus intereses. Y ya cuando se llega a concretar, o se avanza hacia la concreción, claramente se determina qué es conveniente y qué no es conveniente de acuerdo a lo que se negocia. No es más de allí. Que tiene sus vacíos, los va a tener y los va a tener cualquier otro proceso de paz, porque no es algo terminado, no es algo finiquitado. Y va a ser difícil que uno se someta a todo lo que el otro quiera o el otro o viceversa. Entonces sí hay que tener en cuenta ese aspecto. Al comienzo de este largo diálogo escuché que eras fuerte, violento cuando pequeño, no querías arreglar las cosas como ya después caíste y dijiste no, hay que hacerlo por otro lado. ¿La violencia es necesaria? No, yo pienso ¿Se que arreglan no. las cosas violentamente? Yo pienso que no. Y yo pienso que si algo nos da fe de eso es Colombia. ¿Cuántos años llevamos en este tema de la violencia? Y yo le pregunto a los colombianos, ¿combatiendo violencia con violencia hemos logrado algo? Aparte de que lamentablemente lo que hemos hecho es generar muertes con estas violencias. Muertes de soldados pobres en el ejército colombiano, muertes de soldados pobres en el ejército de las FARC. Eso es claro, ¿no? Mueren los soldados pobres porque, entre otras, debe quedar claro, los que van a las zonas a combatir de los soldados del ejército colombiano son muchachos pobres, comandados quizás por alguien de mayor envergadura, que ese no se vaya a someter como someten al pobre allá afuera, de las humillaciones que reciben cuando van a prestar el servicio. Y los soldados de acá de las FARC, pues también son gente pobre, gente que de pronto se aprovecharon de eso. A propósito de eso, leí por ahí en las redes sociales que estuviste en las filas de la guerrilla. Eso... O sea, estoy preguntando, leí en las redes sociales y creo que se aclare acá porque creo que son cosas que no sé dónde las sacan o cómo es la cosa. Primero, pues totalmente falso. No he tenido tiempo ni he pensado en ningún momento en mi vida tomar las armas como una opción, porque para mí esa no es una opción, no es la vía que utilizo para resolver las cosas. Entonces, ¿cuál es el mensaje para quien escribe eso? O sea, yo le digo a la gente, o sea, antes de publicar cosas investiguen y no se atrevan a lanzar ese tipo de cosas que se convierten en un riesgo y una amenaza para mí en un territorio como el que vivo, una amenaza más, porque en un territorio como el que yo vivo decir que yo soy guerrillero o como dicen por ahí otros andan diciendo que es que yo soy mandado, enviado, que soy secretariado, que soy yo no sé qué, que yo, o sea, me ponen un montón de títulos que me ponen una lápida aquí porque, o sea, decir en un territorio de un grupo diferente que yo soy eso es ponerme en riesgo. Y que alguien, a él le dijeron, a Leonard le dijeron vaya y hable allá, ¿no? Vaya y hable allá, dígale al señor tal.
no recuerdo el nombre del señor, pero dígale al señor allá, sálgale con una cantidad de cosas allá. O sea, ¿Eso es personal o...? eso es absurdo y es lo peor o sea, a mí me parece absurdo que pongan en esas lógicas de inventar cosas y que las vayan sacando así, o sea, porque eso da hasta para demandar, pero yo creo que no me quiero desgastar como en un tema de ponerme a demandar gente por cosas que dicen que son absurdas y que ni siquiera tienen prueba de lo que están diciendo, que es lo peor. Yo en qué tiempo en mi vida salgo al Alfar si yo 13 años empecé a trabajar y he estado todo este tiempo en Buenaventura y los que me conocen y me ven y me han visto en las esquinas con los muchachos conversando o me han visto en recorrido, ¿en qué momento voy yo a coger armas y me voy a ir a meter al Alfar? O sea, por Dios, pero no yo tengo mis proyecciones claras y tengo claro hacia dónde voy. Si algo tengo claro es que la vida de las armas no soluciona nada y eso lo ha comprobado esta realidad de más de 50 años del Alfar y el ejército colombiano en esta disputa. ¿Y qué se ha solucionado? Matándose y matando gente que nada tiene que ver. Le faltaron los civiles de por medio, ¿no? Por supuesto, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, en una guerra de gente pobre contra gente pobre, las víctimas terminan siendo también otros pobres. Porque los que han sido asesinados y han muerto en los campos de batalla, que se han enfrentado a las minas Quiebrapata, que se han enfrentado a los bombardeos, a perder colegios, a perder iglesias y morir gente, es gente pobre. Claro. Es gente pobre. Entonces yo pienso que este proceso de paz es una oportunidad que el país debe mirar y analizar. Si es, bueno, algunos definir si es una oportunidad o no, porque yo pienso que en un ejercicio democrático el de acá y el de acá tienen igual derecho a decidir si quieren o no quieren, porque claro, es un derecho o un ejercicio democrático. Bueno, tampoco podríamos terminar este encuentro, este diálogo, esta charla, ¿no?, sin recibir tu concepto al respecto del tratamiento de un Estado en los casos o cuando sucede algo siniestro en un sector pobre, a cuando sucede algo siniestro en un lugar rico, hablemos claro, ¿no? Y de paso, hablamos también de las recompensas. Cuando sucede caso a un sector rico, la recompensa es de 1.000 millones. Cuando sucede algo en un sector pobre, la recompensa es de 10 millones. No hay recompensa. Yo pienso que eso habla por sí solo, ¿no? Eso habla claramente de la exclusión, del racismo, de la estigmatización que hacen hacia los menos favorecidos. Y eso lo habla totalmente claro, porque es poner como quien dice un nivel de importancia a la vida y a la integridad de las personas. Como decir que la integridad de un pobre no es igual a la integridad de un rico, cuando estamos en un Estado social de derecho, donde se supone que somos iguales en derecho, pero eso no se ve en la realidad. Y es concreto, si hoy pasa algo en el interior del país, los mismos medios de comunicación empiezan por difundir no lo que pasa en ese contexto, y lo que pasa allá es válido, pero lo que pasa acá no se le da el mismo nivel de importancia, y no tiene el mismo nivel de cubrimiento por un lado por los medios, pero además de que no tiene el mismo nivel de cubrimiento por los medios, pues mucho menos tiene el mismo nivel de importancia. Y eso básicamente podemos decir que es que Colombia es uno de los países más desiguales, que ha creado todas las leyes para supuestamente promover y permitir que haya la igualdad. Pero en un país desigual como este, pues es difícil, porque eso lo dice todo. Cuando se trata con el favoritismo a un sector por encima de otro, a una población por encima de otro, se dan oportunidades uno por encima de otro, pues eso habla claramente de los niveles de desigualdad que hay. O sea, ese tipo de cosas se ven con claridad en cualquier parte, que aquí los negros no son tratados igual que los mestizos, los indígenas. Claro que no. Entre otras cosas, pues es utópico pedir igualdad. Eso solamente se veía en Utopía, de Tomás Moro. Al menos equidad, ¿no? Equidad. Por último, Leo, tu mensaje para los jóvenes de Buenaventura, del Valle, de Colombia y del mundo, porque vamos para el mundo. O sea, despertemos. Yo pienso que tenemos que despertar, tenemos que asumir un compromiso, que es el compromiso de salvar a esta generación y de salvar el planeta Tierra sobre todo. Pienso que es un compromiso que debemos asumir los jóvenes y no podemos seguir repitiendo exactamente lo que han venido repitiendo las otras generaciones, y mucho menos nos podemos conformar con lo que se han conformado los demás. Yo pienso que nosotros tenemos que comprometernos a entregarle un planeta Tierra, un Colombia, un Valle y un Buenaventura diferente a como lo recibimos a las generaciones que vienen.
sería ser egoísta, pero más que eso sería tener poca responsabilidad entregar una tierra como nos la entregaron o como la recibimos. Eso no puede ser. El joven tiene que despertar. O sea, tenemos que despertar y entender que no solamente puede ser el baile, no solamente puede ser el trago, el sexo. Yo rumbeo, yo hago esto, pero necesitamos tomar decisiones importantísimas en este momento. Ya, por lo menos en Buenaventura necesitamos tomar decisiones, pero ya, para que por fin el gobierno local respete y entienda que eso no se trata de ir poniendo los puestos a quien quiera por política. La coordinación de juventud, la chica es una chica muy valiosa, pero no tiene el conocimiento, ni tiene el recorrido, ni conoce cómo tratar el tema de juventud local. O sea, y nosotros necesitamos en esos puestos personas que tengan la capacidad, y no estamos diciendo que somos nosotros, que tengan la capacidad de responder a la realidad de los jóvenes. Es que no se puede poner en un puesto que defiende los intereses de los jóvenes a cualquier persona. Se tienen que poner personas que tengan claridades políticas y que tengan claro que deben generar estrategias para la transformación. Cuando estamos hablando de más de 2.120 jóvenes asesinados entre 2003 y 2014, no puede ser que pongan a cualquier persona a que dirija eso, porque eso necesita respuestas prontas y oportunas. Y para que eso pase, los jóvenes tenemos que despertar y exigir mejores condiciones, porque son nuestros derechos. No vamos a pedir, tenemos que salir a exigir condiciones de dignidad y de mejor nivel de vida y existencia para estos jóvenes. Y allí sí tenemos que despertar las organizaciones, dejar las diferencias y entender que aquí nos necesitamos todos y que si no estamos juntos nos van a aniquilar por separado, y eso sí que sería gravísimo para Buenaventura, para el departamento del Valle del Cauca, para Colombia y para el mundo. Si seguimos divididos por las diferencias que tenemos, ideológicas, políticas, económicas o de otra índole, nos van a seguir acabando por separado como lo han venido haciendo, y lo han venido haciendo a la perfección porque nos han encontrado divididos. Entonces reaccionemos. No era lo último. ¿Perdonas tú, Leonard? ¿Perdona a quienes te han amenazado, te han dicho cantidad de cosas? ¿Perdonas? No soy quien para guardar rencor. Y perdono porque para uno estar bien con uno mismo tiene que hacer el ejercicio de perdonar. Si yo no perdono, voy a tener que vivir aquí anclado con una cruz que primeramente no me va a permitir estar a mí mentalmente bien, psicológicamente bien. Y yo necesito estar bien para poder avanzar. En ese orden yo perdono a los que han hecho eso, porque lo han hecho desde odios que tienen allá reprimidos. Y les recomiendo que hagan un ejercicio de autoperdón, de perdonarse ellos mismos, de perdonar el entorno, porque si uno se va con la cruz del odio, te lo juro que eso no le permite avanzar en ningún momento, o el mismo odio te lo cobra en algún momento. Entonces yo me desprendo del odio, me aferro al perdón y a la reconciliación como la única opción que puede permitir que verdaderamente haya paz, más allá de que se firme un acuerdo. Ok, bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, este diálogo con Leonard Rentería Vallecilla, a quien le agradecemos la deferencia que ha tenido por permitirnos de su tiempo estar acá. Ahí están los mensajes, pues, una persona humilde, una persona entusiasta, una persona, en fin, una persona que perdona. Gracias, Leo. A ustedes por permitirme estar aquí y por llevar ese mensaje a nuestra gente, básicamente. Entonces, como hemos dicho antes, seguimos firmes parados en la raya, no vamos a retroceder porque ya empezamos a avanzar, y retroceder en este momento tan importante y coyuntural no tendría ningún sentido. Y recuerden, este es Mundo Latino FM, nos ven, nos escuchan en www.mundolatinofm.com.co. Hasta pronto. Con la cámara de John Anderson desde Buenaventura, este es un informe para Mundo Latino FM, en alianza con Enfoque Periodístico en Nueva York, bajo la dirección de Francisco Luis Buriticá.